hablarnos y le hacemos llegar con mucho gozo este manual en modo digital. Así que vamos a continuar con el capítulo 4, que es el pecado. La semana pasada hemos podido ver lo que es el capítulo 3, la cual era el hombre. El capítulo 3 no viene con desarrollo en este manual, sino que el desarrollo va junto al capítulo 3 con el capítulo 4. Ahora, dando la explicación del capítulo 4, se podrá hacer el desarrollo correspondiente. Así que vamos a dar ya de lleno al capítulo 4, que es el pecado. Como número 1, la pregunta es, ¿qué es pecado? Nadie puede leer mucho la Biblia sin darse cuenta de que un gran punto de atención es dado al tema del pecado, su causa y su cura. La mayoría de la Biblia en sí, su gran punto de atención es el pecado, su causa y su cura, el pecado del hombre. Habitualmente pensamos en pecado en conexión con un crimen o un asesinato. Pero el pecado en la Biblia se refiere a todo lo que no alcanza la perfección de Dios. Como dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, leemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos habla Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios incluye el pensamiento de la absoluta perfección. En pocas palabras, y dando un significado a lo que es pecado, pecado es errar en el blanco. Todos los hombres son culpables de esto. Pecado es también declarado en la Biblia de las siguientes maneras. Como dice en Romanos 5:13, según las Escrituras, el pecado es declarado transgredir la ley de Dios. Según Romanos 5:13, es transgredir la ley de Dios. También el pecado es declarado en la Biblia de la siguiente manera, como dice en 1 de Juan 3:4, rebelión contra Dios o infracción de la ley. La declaración que da la Biblia, las Escrituras, sobre el pecado. También Salmos 32:5 nos da una declaración acerca del pecado que es impureza moral. Y también Mateo 5:28 es los pensamientos malvados son tan pecaminosos como los hechos malvados. Vuelvo a mencionar según Mateo 5:28, los pensamientos malvados son tan pecaminosos como los hechos malvados. Eso es lo que es el significado de qué es pecado. ¿Qué dice la Biblia lo que es pecado? Como punto número 2, el origen del pecado. Veremos lo que es el origen del pecado. La primera instancia de pecado registrada tuvo un lugar en el cielo. Aquel ángel llamado Lucifer ambicionó o en pocas palabras, trató de igualarse a Dios. Como dice en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Le invito a que podamos buscar Isaías 14, 12 y 14 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto,
junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer ambicionó y trató de ser igual a Dios, como lo declara Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. Pero este pecado de orgullo fue echado del cielo y llegó a ser aquel que la Biblia describe por todos lados como el diablo Satanás. Aquella ambición que tuvo Lucifer, o como mejor conocido hoy en día, Satanás, el diablo, su ambición, su orgullo de tratar de ser igual a Dios, su consecuencia de rebelarse contra Dios, fue expulsado de los cielos. La primera instancia de pecado en la tierra se describe en Génesis capítulo 3. Aquí vemos el origen del pecado. En el cielo fue en la cual Lucifer quiso igualarse a Dios, quiso ser como Dios y fue expulsado de la tierra. Vemos el primer origen del pecado. Y el primer origen de la tierra, o el primer pecado en la tierra, lo describe Génesis capítulo 3. Tuvo lugar en el jardín del Edén. Dios prohibió que a Adán y a Eva que comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese fue el primer pecado que se originó en la tierra. Ellos desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido y se convirtieron en pecadores. Entonces, hablando sobre, como el punto número 2, el origen del pecado, el primer pecado registrado en la Biblia, o el primer pecado que podemos ver según las Escrituras, se originó en los cielos cuando Satanás quiso ser igual a Dios. Y en la tierra vemos a Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios, cuando nuestro Señor, nuestro Dios, les dijo que no debiesen comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La cual ellos, cuando desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido y se convirtieron en pecadores. Eso hablando sobre el origen del pecado. Punto número 3, vemos los resultados del pecado. Punto número 3, los resultados del pecado. Tan pronto como los padres de la raza humana pecaron, tomaron conciencia del hecho de que estaban desnudos y trataron de esconderse de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 7 y 8, que dice Génesis 3, 7 y 8. Entonces, al momento de comer del fruto, del conocimiento del bien, del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Entonces, tan pronto como los padres de la raza humana pecaron, tomaron conciencia del hecho que ellos habían cometido. Racionaron a los que haberse dado cuenta que ellos desobedecieron a Dios y tomaron conciencia del hecho de que estaban desnudos y trataron de esconderse de Dios. Y la Biblia, las Escrituras nos dice que la paga del pecado es muerte. Y el resultado aquí del pecado de Adán y Eva no fue la muerte física al instante, sino que fue a los años después. Pero una de las consecuencias fue que murió la conexión, podríamos decir, el espíritu que tenían ellos, una conexión directa, una comunión directa con Dios. Eso fue lo que murió al instante. Adán llegó a estar espiritualmente muerto en el momento en que pecó. Quedó separado de Dios y fue expulsado de la presencia de Dios. También llegó a estar sujeto a la muerte física. Pese a que no murió al instante cuando comieron del fruto,
Su cuerpo eventualmente fue condenado a morir, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, pese a que no murió inmediatamente al momento de comer el fruto, físicamente su cuerpo eventualmente fue condenado a morir. Y nosotros hoy en día estamos eventualmente condenados a morir en algún momento, si es que no viene nuestro Señor Jesucristo antes por su iglesia. La naturaleza pecaminosa de Adán fue transmitida a toda la raza humana. Esa descendencia la traemos también nosotros, que fue transmitida a toda la raza humana. Cada niño nace de padres pecadores. Es un pecador de nacimiento, como dice el salmista David, que él ya viene con la descendencia de pecado. En pecado fue engendrado. Él al nacer ya él venía con ese ADN pecaminoso. Entonces cada niño nace de padres pecadores, ya es un pecador por nacimiento, por elección y por práctica. Por eso el hijo de Adán, que es Caín, fue un asesino y el pecado comenzó su labor en la raza humana. Porque todos los hombres nacen pecadores, todos están muertos espiritualmente y todos condenados a morir físicamente algún día. Como mencionaba anteriormente, algún día todos llegaremos a morir del polvo. Fuimos hechos y al polvo volveremos. Y en sus casas les pido que puedan leer Romanos capítulo 5, versículos 2 al 18, pero que lo lean cuidadosamente, que puedan leer, concentrarse en esa lectura de Romanos 5, 12 al 18 y analizarlo, y vuelvo a mencionar que lo puedan leer cuidadosamente. El pecado del hombre acarreó la maldición de Dios sobre toda la creación. El mayor de los hijos de Adán fue un asesino, espinas y cardos, por ejemplo, son evidencias de esa maldición. Otras evidencias son mencionadas en Génesis capítulo 3, ya del versículo 14 hacia adelante. El hombre moderno trata de explicar que nuestra depravación es solo fallas humanas y errores. El hombre actual trata de explicar que nuestra depravación, que nuestro pecado son solamente fallas humanas o son errores que podamos o que podemos cometer. Algunos psicólogos tratan de hacernos creer que el hombre está mejorando a causa de sus avances en conocimiento y en tecnología. Según la psicología, el yoga, un sinfín de cosas, creen que tratarían de hacer de que el hombre vaya mejorando, vaya siendo buena persona. Pero las escrituras nos dicen que no hay nadie bueno, ni siquiera uno, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero de todos modos, no necesitamos pruebas del pecado, teniendo cementerios, teniendo prisiones, hospitales y salas para funerales. O sea, las pruebas que podemos ver del pecado, que hay pruebas de pecado en toda la humanidad, podemos verlos claramente en los cementerios, que hemos sido condenados a muerte. Hablando de muerte física, todos tenemos que a un momento llegar a morir. Hay gente que se encuentra en prisión no porque hayan sido buenas personas, no porque hayan postulado a un casting para ir a prisión, sino que son las consecuencias de su pecado la mayoría de las veces. Pero pues, lamentablemente hay gente que realmente es inocente, pero en promedio la mayoría, el porcentaje, está en prisiones porque ha pecado, porque ha hecho alguna falta, ha robado, ha asesinado, matado, ha violado, un sinfín de cosas, pero está en prisión no por ser buena persona, sino por pecador.
Los hospitales también son una causa del pecado, las enfermedades que hay, la cual son consecuencias de la desobediencia del hombre, de que también hombres tratando de hacer experimentos sin fin de cosas o buscar más allá, son las consecuencias del pecado, que enfermedades, que si el hombre no hubiese pecado, quizás no hubiésemos tenido enfermedades, virus o sin fin de cosas, pero los hospitales son consecuencias del pecado y salas de funerales. Podemos llamarlo como queramos, pero lágrimas, enfermedades, tristezas, dolor y muerte son claras evidencias de los resultados del pecado. La pregunta es, ¿por qué el hombre peca? Una cosa es que el hombre peca porque nuestra descendencia es pecaminosa. Inconscientemente nosotros pecamos, mientras estemos en esta tierra seremos pecadores. Yo ya al pensar quizás desear a otra mujer, como dicen las escrituras, ya he adulterado o he fornicado, ya desearla sexualmente, he cometido falta delante de Dios, o estar enojado con un amigo, con un compañero de trabajo, con un familiar, tenerle odio, rencor, orgullo, ya he cometido homicidio en mi corazón, ya he asesinado, no físicamente, pero las escrituras nos dicen que ya hemos eh, asesinado, hemos cometido homicidios. También por qué el hombre peca, también caemos en nosotros, también los cristianos, secularmente y el mundo en promedio. No solamente la idolatría es una imagen que nosotros nos podamos formar físicamente o tener una mimita, una estatua, un ídolo, un dios colgado, donde quiera que sea. Eso no es solamente idolatría, algo que ocupe el primer lugar o algo que esté por encima de Dios, o que nosotros pongamos algo por encima de Dios, ya es idolatría, ya hemos pecado, ya hemos faltado delante de Dios, ya hemos pecado. Y esas consecuencias nos acarrean la muerte, nos acarrean condenación. Entonces, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado, todos nos tenemos que ir al infierno, pero la misericordia y la gracia de Dios ha caído sobre algunos, y esos algunos son los escogidos de Dios. Pero el hombre secular peca constantemente, practica el pecado. Entonces, ¿por qué el hombre peca? Le invito a que vayamos a Juan, capítulo 8, versículo 44, que dice, Juan 8, 44, hablando sobre por qué el hombre peca, dice, el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Estas personas que practican el pecado, que se gozan en el pecado, que se deleitan en el pecado, estas personas, su padre es el diablo. Y eso son unas pocas, un pequeño, más o menos como los resultados del pecado. Una persona que practica el pecado, su padre es el diablo. Porque hace las cosas que él hace, que el diablo hace, también lo hace el mundo, el secular, la persona promedio. Pero ahí también podemos ver una gran diferencia entre un escogido y un no escogido cuando se peca, cuando pecamos, cuando faltamos ante Dios, cuando erramos. Viene el Espíritu Santo y nos amonesta y nos enseña y nos dice, vamos, oremos, pidamos perdón, arrodillémonos ante Dios por lo que hemos hecho. Pero el mundo, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no busca a Dios, que no ha sido llamado por Dios, cuando peca, le da lo mismo y sigue haciendo tales cosas, o quizás ha hecho algo malo sabiendo que el malo viene, quizás la conciencia se siente culpable, pero en un momento lo vuelve a hacer. Pero un hijo de Dios se arrepiente y lo deja de hacer y más vive para la gloria de Dios, como hemos visto anteriormente o la semana pasada el capítulo del hombre, que el hombre fue hecho, o todo fue creado para la gloria de Dios. Nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios. El pecado
comenzó en el cielo, la cual Satanás fue destituido de los cielos, y el pecado terminará en el infierno. Y Satanás ya está condenado en el infierno. Me acuerdo de un predicador, no recuerdo su nombre, pero decía él que Satanás estaba como encadenado ya en el infierno, pero con una cadena bien larga, la cual ya esa cadena bien larga le será acortada y no podrá hacer más maldad ni gobernar sobre el mundo entero, lo cual tendrá su fin. Pero así como el pecado comenzó en el cielo por Lucifer, Lucifer fue destituido de los cielos, enviado al infierno, y todo el que practica el pecado terminará en el infierno. Excepto cuando esa persona que practica el pecado, Dios lo llame a arrepentimiento y pueda buscar de Dios. Y eso de que el pecado comenzó en el cielo y terminará en el infierno lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20. Como punto número 4, el cómo puede afectar a otros mi pecado personal, mi pecado privado. ¿Cómo puede afectar? Vemos en Romanos 6:23, quiero que lo busques. Si tú viviste aislado, quizás en una isla en medio del mar, entonces tal vez tu pecado privado no afectaría a nadie más que a nosotros mismos o que a ti mismo. Sin embargo, dado que el principio aceptado es ningún hombre es una isla, hay una buena probabilidad de que tienes una familia o a los menos amigos y conocidos que entren en contacto contigo sobre una base continua. Todos ellos de tu entorno familiar, amistad, trabajo, iglesia, todos ellos se verán afectados de alguna manera por el pecado, porque el pecado atrae, tiene consecuencias. Como les decía, Romanos en un principio 6:23, que nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, es algo que nosotros merecemos. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es algo que tú y yo, todo el mundo, recibe por naturaleza, la muerte. Pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo que nosotros no merecemos. Lo que nosotros merecemos es la paga del pecado, que es muerte. Pero lo que no merecemos es la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso lo recibimos únicamente por misericordia y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En un principio que sigue el patrón establecido en la creación, todo lo creado tiene una semilla de la cual se propaga después de su tipo. Todo lo creado tiene una semilla, de la cual se propaga después según su tipo. Si yo sembré quizá un tomate, me van a salir más tomates. Quizás si yo sembré semillas o sembré una planta de acelga, el fruto será una acelga. Y así un sinfín de cosas lo que yo pueda sembrar. Si yo siembro quizás para que me crezca un árbol de durazno, no me va a crecer un árbol de manzana o de plátano, sino que me va a crecer lo que yo he plantado.
Entonces todo lo creado tiene una semilla de la cual se propaga después de su tipo. Adán pecó con Eva, pecaron, y esa semilla sigue extendiéndose hasta el día de hoy. Si veamos un ejemplo sobre todo lo creado que tiene una semilla, y eso según su tipo se propaga. Veremos Génesis 1:11, Génesis 1:21 y Génesis 1:25. Génesis 1:11 dice: después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Árbol de fruto que dé su fruto según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Todas esas especies, esas cosas que Dios creó, ha dado su fruto hoy en día. Si Dios creó, no sé, leones, macho y hembra, su especie se sigue produciendo hasta la fecha, hasta el día de hoy. Así lo mismo con los árboles, las plantas, las aves, los marinos, las cosas que están en los mares, se siguen produciendo según su género. Y así es el pecado hasta el día de hoy. Adán y Eva pecaron, esa descendencia sigue hasta el día de hoy, sigue en nuestros ADNs. En otras palabras, no sembramos maíz y esperamos una cosecha de remolacha. No puedes sembrar pecado, incluso en privado, y no esperar cegar una cosecha de consecuencias. Vuelvo a mencionar. No puedes sembrar pecado, incluso en privado, y no esperar cegar una cosecha de consecuencias. Y las consecuencias tienen una manera de desbordar a todos y a cualquiera que entra en contacto con nosotros por otro principio llamado la asociación. Esto significa que los que te rodean pueden ser bendecidos o dañados por asociación contigo. Y las decisiones y acciones que haces tanto en privado como en público. Uno solo necesita mirar los recientes escándalos involucrando a famosos líderes evangélicos para ver los efectos en otros de pecados privados. Una vez que se descubre, y la Biblia nos dice que vuestro pecado os alcanzará. Vamos, creo que me acompañen a Números capítulo 32. Es imposible de que si yo peco vaya a recibir una cosa de bendición. Si yo peco, tanto en privado como en público, recibiré consecuencias. Números 32:23 dice: si ustedes no cumplen con todo esto, entonces estarán pecando contra el Señor. Vamos a ver nuevamente. Si ustedes no cumplen con todo esto, entonces estarán pecando contra el Señor, y tengan plena seguridad de que serán castigados por su pecado. Seremos castigados por nuestros pecados. Nuestros pecados traerán consecuencias. Las familias, los amigos, las congregaciones y la comunidad cristiana en general serán dañados. Peor aún,
se dañará la causa de Cristo cuando los incrédulos se burlan y se mofan de nosotros y blasfeman en el nombre de nuestro Señor. Puede parecer que la gente peque sin consecuencias visibles, pero lo que hoy es un secreto, algún día se hará manifiesta. Por eso es necesario que el, el énfasis de este discipulado para la iglesia local primeramente y también para los que nos siguen en redes sociales, se llevó a cabo para toda persona que enseñe en algún departamento dentro de la iglesia, sea la maestría de escuela dominical, varones, jóvenes, adolescentes, damas, un sinfín de departamento, es que nosotros, los que somos los maestros, entendamos de que es imposible ver resultados, de enseñar y tratar de ver resultados si yo vivo en mi intimidad en pecado. Puede parecer que la gente peque sin consecuencias visibles, pero lo que hoy es un secreto, algún día se hará manifiesto, como dice Lucas capítulo 8, versículo 17. Meditemos bien en este texto. Lucas 8, 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. La pregunta es la siguiente. ¿Puedes decir honestamente que no hay nadie que pueda ser afectado por tus pecados secretos si se supiera de ellos? Y aquí vamos a entrar de lleno de que cómo mi pecado privado afecta a los demás, de cómo mi pecado oculto puede afectar a otros. El pecado que es mantenido en secreto produce culpa. Y la culpa tiene una manera de cambiar nuestras actitudes. Quizá un simple ejemplo, quizá estoy trabajando y en mi lugar de trabajo nadie ve que yo saco cosas, pero inconscientemente mi actitud ya va a empezar a ser diferente pensando en que alguien me pudo ver y ya voy a cambiar mi actitud de que si alguien me está siguiendo, de que toda palabra que dice quizás va en mi contra o de que si alguien tira una talla de que no, aquí las cosas se están perdiendo, me lo están diciendo a mí, ya voy a producir un cambio de actitud en mi vida. Entonces, el pecado que es mantenido en secreto produce culpa y la culpa tiene una manera de cambiar nuestras actitudes. Otros ven esos cambios y se ven afectados por ellos. Por ejemplo, nos vamos a enfocar en una parte quizás matrimonial. Quizás un cónyuge, por ejemplo, no está consciente de la adicción de su marido o de su esposa a la pornografía. Quizás en un matrimonio, un esposo o una esposa no sabe que su cónyuge está metido en la adicción de la pornografía. Pero su adicción a la pornografía conduce a un secretismo culpable y un cambio de actitud hacia ella o hacia él como su pareja sexual. Quizás él o ella percibe ese cambio y se especula que la posible causa del cambio de actitud de la esposa o del esposo, el que él quizás ya no me encuentre o ya no la encuentra a usted atractiva. O quizás que ya no le tome la misma atención que le tomaba antes. O que ya puede llegar a la conclusión de que no, que mi esposo o que la esposa ya no me ama. O está teniendo una aventura o un romanticismo con otra persona. Solamente por ver quizás pornografía, quizás ya el cónyuge pierde cierta atracción sexual por su pareja. Entonces, quizá mi pareja no sabe de las cosas que yo estoy viendo, pornografía o quizás canales
de sexualidad, la veo ocultos y yo me satisfago en esas áreas, en esos canales, mis deseos sexuales y dejo de lado a mi cónyuge, pero quizás ella no sabe, pero sí yo voy a tomar actitudes inconscientemente con ella, ya no la voy a desear como antes, ya no voy a tener deseos con ella, sino que mis deseos los llevo en estos canales de quizás de pornografías o canales sexuales y mis actitudes van a ser tan diferentes de que ella va a notar esos cambios. Y a notar ella o él esos cambios, ya me voy a empezar a deprimir, ya me voy a empezar quizá a poner triste, también a cambiar. Porque mi pecado oculto afecta a mi cónyuge. Quizás son muchas ideas que uno se puede imaginar viendo este ejemplo sobre mi pecado, cómo afecta a los demás. Ya no me encuentra atractivo o ya no la encuentra atractiva, de que ya no la ama o ya no me ama o quizás o está teniendo una aventura con otra persona. Mientras que ninguna de estas cosas que se especulan de que no me ama, no me encuentra atractivo o quizás está con otras personas, ninguna de estas cosas es cierta. Las consecuencias de su pecado privado son potencialmente devastadoras para el cónyuge, su matrimonio y su familia, aunque nunca se descubrió el secreto de esta persona. Quizás una persona que tiene una familia ya establecido, un matrimonio con hijos, quizás cuando estaban juntos, su tiempo pasaba con los niños, pasaba con su familia completa, pero cuando ya veamos este ejemplo, cuando esta persona empezó a tener un romanticismo puerta afuera, y quizás con otra mujer o con otro hombre, ya su tiempo que anteriormente pasaba con su familia ya no está pasando porque ese tiempo lo está pasando con la otra persona. Y ese pecado ya se ve afectando a los niños, ya se ve afectando en sí al núcleo familiar. Quizá una persona puede decir, no, es que tengo que hacer turno extra o es que me pidieron hacer tipo lolito. Quizás la familia le cree, pero esta persona se va a deleitar carnalmente o va a seguir pecando en adulterio o otro pecado, pero aún así ese pecado oculto que quizás la familia no sabe, de alguna otra forma le va a afectar a los hijos y a su esposa. Creyendo a su esposa de que usted o el esposo que están haciendo hora extra o un pololito o fue a ver a su madre o a quien sea, mentiras que esté diciendo, va de algún modo a afectar a su núcleo familiar. Y también estas personas que pecan ocultamente y enseñan en algún departamento de una iglesia local, también va a afectar a la congregación local. Su pecado no va a dejar que la iglesia crezca, crezca y crezca. Porque Dios se aleja del pecado, Dios se aísla del pecado. Y lo vemos claramente, y lo tomaba como ejemplo en los capítulos anteriores, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, y al momento de que todos nuestros pecados cayeron sobre Él, Él se sintió solo y dijo, Señor, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque Dios no puede ver el pecado, Dios no puede ver el pecador. La Escritura dice que nuestro Dios está irado todos los días contra el pecador. Aquí es otro principio a considerar, como dice Mateo 6:6 y Mateo 6:18. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Eso lo vemos en Mateo 6:6 y Mateo 6:18. Cuando razonamos de las Escrituras, somos capaces de ver aquí un principio que puede ser aplicado tanto positivamente como negativamente. Lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensará abiertamente. Si oramos y ayunamos como para el Señor, somos recompensados. Así, es lógico pensar que si pecamos en secreto,
nosotros debemos también ser recompensados abiertamente por esa acción. Es como leíamos anteriormente en Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que haya de ser conocido y de salir a la luz. Entonces, lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensará abiertamente o en público. Si oramos y ayunamos como para el Señor, somos recompensados. Entonces, la lógica es así de pensar de que si pecamos en secreto, nosotros debemos también ser recompensados abiertamente por esa acción del pecado. Por eso es muy necesario que busquemos de Dios, que busquemos sus escrituras para que el Espíritu Santo, el poder que produce el Espíritu Santo, nos amoneste y nos digan, hey, para, lo que vas a hacer está mal, va contra Dios. Entonces ahí no pecaremos y quizás podemos vencer las tentaciones. En cualquier caso, Dios ve y sabe acerca del pecado, ya sea público o sea privado, y no deja que ningún pecado quede inmune. La mayor consecuencia del pecado privado y personal es nuestra propia alma mortal. Como dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice que el alma que pecare morirá. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Vuelvo a mencionar y analicemos en estos textos. La mayor consecuencia del pecado privado y personal es nuestra propia alma mortal. Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare morirá y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Esto habla de una persona que es un pecador natural y habitual, sin el beneficio de una vida eterna. Vuelvo a mencionar Romanos capítulo 6, versículo 23. Lo que le acabo de decir que esto habla sobre de que el alma que pecare morirá y que la paga del pecado es muerte, que una persona que es un pecador natural y habitual, sin el beneficio de vida nueva o vida eterna, como dice Romanos 6:23, vuelvo a leer este texto, que es algo que merecemos. Aquí vemos dos cosas, algo que merecemos y algo que no merecemos, pero por la gracia de Dios podemos tener, la que dice que porque la paga del pecado es muerte, es algo que nosotros merecemos. Pero algo que no merecemos, pero Dios nos las ha dado, que dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para el renacido Hijo de Dios, quien Dios ha llamado para salvación, hay una norma de conducta tanto en privado como en público. Como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, en conclusión, ya sea que coman o ya sea que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso lo vemos en 1 Corintios 10, 31. Un hijo de Dios nacido de nuevo tiene un deseo de vivir para glorificar a Dios. Es lo que hemos visto en los capítulos anteriores, que hemos sido creados para glorificar a Dios. Y aunque hay momentos cuando podemos y de hecho fallamos, Dios ha hecho provisión para que estemos en comunión con Él. Ha prometido, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo vemos en 1 Juan 1:9. También, como dice en Salmos capítulo 32,
Es necesario, como le hablaba en 1 Juan 1.9, de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y le invito a que vayamos a Salmos capítulo 32 y ya con este texto estaríamos terminando. Dice Salmo 32. Vamos a leer el versículo 3. Dice, Salmo 32, 3, mientras no te confesé mi pecado, vuelvo a mencionar, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. El salmista, cuando él oraba y no le confesaba los pecados a Dios, las fuerzas se le fueron acabando de tanto llorar. Dice el versículo 4, me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero aquí viene la clave en el versículo 5. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Es un gran texto y es algo que nos enseña el salmista a que podamos orar. Muchas veces oramos, te damos gracias, Señor. Es bueno dar gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado, pero muchas veces nunca reconocemos los pecados delante de Dios. Aquí no estoy tratando de decir de que ya, Señor, tú sabes lo que hoy día cometí, perdóname, he pecado, tú sabes el pecado que no. Dios quiere que confesemos nuestros pecados, que los pecados sean, que lo que hemos hecho se lo digamos tal cual en oración. Porque Samita dice, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Y como dice 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es necesario que confesemos nuestros pecados, que nos arrepintamos ante Dios, porque así como el pecado comenzó en el cielo, por Satanás, que fue desechado de los cielos, fue desechado de la presencia de Dios al infierno, y el fin del pecado terminará en el infierno por una eternidad en el lago de azufre. Eso sobre el capítulo 4 de este manual de discipulado. Esperando de que se haya entendido, explicado bien, y cualquier duda me puede escribir o hablar, y como muchos ya lo han hecho, estamos aquí para ayudarle sobre cualquier duda. Y ya en el capítulo 4 empieza el desarrollo que va junto con el capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces tienen que hacer el desarrollo correspondiente y ya en la próxima semana, próximo lunes, estaremos ya dando el capítulo 5, que estaremos hablando sobre nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito a que podamos orar a Dios y darle gracias por esta oportunidad que ha concedido de un día más junto a ustedes dar esta pequeña explicación del capítulo 4 del manual de bíblico discipulado, que es el pecado.